reproducir una entrevista que me han hecho en la que intento también responder a esa pregunta, o su centro es la explicación de por qué la perspectiva decolonial, que es la perspectiva que acabo de describirles, y que tiene que ver con la permanencia de la situación de colonialidad, de la subjetividad, de la economía, de la relación de los estados con sus sociedades en América Latina, esa estructura del mundo que es la colonialidad del poder y del saber y de la subjetividad. No es la misma perspectiva postcolonial. Esa es una pregunta que surge muy frecuentemente en las personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no es postcolonial? Y es justamente porque la perspectiva decolonial enfatiza la inexistencia de la postcolonialidad, enfatiza la inexistencia de algo postcolonial en el mundo. O sea, muestra y argumenta con relación a la permanencia de la estructura colonial, aun cuando pensamos que las administraciones coloniales han desaparecido. O sea, han desaparecido, pero son para decirlo en términos que quizás se pueda comprender mejor, han desaparecido, pero constituyen la genealogía del presente, no la arqueología, sino la genealogía. Han desaparecido cuando en el presente la colonialidad se puede sustentar sin una estructura, ocultándose el estatuto, con el ocultamiento de su estatuto. Inclusive el racismo mismo permanece y se exacerba de esa forma, cuando la esclavitud se oculta como estatuto, como forma jurídica, ¿no? Y ya se ha hecho carne, o sea, se han naturalizado las relaciones de trabajo y el racismo que las acompaña sin necesidad de un estatuto jurídico para su existencia. Comprendo de esta forma la genealogía, en el sentido Foucaultiano. No es que un estrato arqueológico desaparece para que surja otro, sino que cuando se convierte en el ADN del siguiente, puede desaparecer como legalidad, puede desaparecer como estatuto jurídico y convertirse en la forma de la vida. Y eso es lo que sucede con lo colonial, dando origen a una poscolonialidad falsa, porque en realidad lo colonial permanece por debajo, y esa es la perspectiva decolonial, la perspectiva crítica de la colonialidad del poder, como un ADN del presente, ¿no?, que lo formatea y lo mantiene con una fuerza mucho más grande que la propia juridicidad, que el propio estatuto jurídico con que la colonia existía. De la misma forma, con el fin de la esclavitud aparece el racismo en toda su fuerza, porque ya no es un estatuto jurídico que mantiene la relación entre los cuerpos dueños y los cuerpos objetos sometidos a un trabajo sin remuneración, sino que eso ya se ha naturalizado de tal forma que se mantiene sin que una ley, una legalidad necesite exponerse por escrito, inscribirse de una forma en que pueda ser criticable como un código. O sea, como código pasa a ser no válido, tanto el código esclavista como el código colonial, pero como forma de relación, tanto la colonial como la esclavista han pasado a ser las formas naturales de existencia, se han naturalizado. Esta es la relación genealógica entre un pasado y un presente. Mi comprensión de las mismas y la comprensión entre la diferencia de la relación colonial a una colonialidad permanente donde no cabe ningún tipo de postcolonialidad, porque no se ha atravesado esa etapa que estructura la vida, la relación entre las personas, nuestra subjetividad, nuestra adjudicación de valor. Es por eso que justamente en la perspectiva de la crítica de la colonialidad, como formulada por Aníbal Quijano, la raza es su centro, es su epicentro, porque organiza
una diferencia naturalizada, biologizada, que constituye una asimetría. O sea, es la biologización y la naturalización de la asimetría vista como racial, o sea, la inferioridad de determinados cuerpos, de determinados paisajes, sus productos y saberes, ¿no? Y el carácter innecesario hoy de un estatuto jurídico que lo preserve, porque ya está en la naturaleza de las relaciones, ya está en la forma que el mundo tiene. Entonces no existe desde el punto de vista de lo postcolonial, existe una permanente naturaleza colonial de las relaciones. Y lo mismo podríamos decir, y esto nos interesa mucho a las mujeres, de la relación entre el estatus y el contrato, tan perfectamente bien analizada por Carol Pateman, cuando ella habla del mundo del contrato y la falsa creencia de que relaciones de prostitución, de matrimonio, y yo incluiría también relaciones de servicio doméstico, puedan ser contractualizadas, porque en realidad ellas pertenecen al tiempo del estatus, pero lo que no puede ser contractualizado, porque es ya naturaleza de las relaciones, es ya un paisaje estabilizado de tal forma que aunque tengamos contratos de igualdad, ellos no pueden instalarse en el campo del estatus. El maravilloso libro El contrato sexual, que historiza, que hace la historia de esto, escrito por Carol Pateman. Sin embargo, justamente tengo una diferencia con la perspectiva de Carol, o sea, no es una diferencia, le agrego más que una diferencia, porque es un libro para mí no seminal, sino ovular, como me dijo una vez un estudiante, ¿no? No, profesora, no es seminal, es ovular, perfecto. Entonces, un libro ovular para pensar el género, que ese es el libro más importante que he leído. Pero le agregaría algo. La relación entre estatus y contratos no es arqueológica. No es que hay dos estratos que permanecen presentes hasta el presente, sino que es genealógica. Solo se instala el contrato cuando el estatus ya es naturaleza, cuando el estatus ya se ha naturalizado a tal punto que no podemos siquiera verlo y no necesita ser parte de ningún estatuto, de ninguna lista de normas y costumbres. Lo he dicho de forma muy rápida, espero que puedan repensarlo y lo podamos conversar en el espacio que hay para la conversación entre nosotros. Entonces, lo postcolonial no existe, y a esto le agrego yo dos aspectos más, que son los que tematizo en esta entrevista que me ha hecho Verónica Gago y que se llama La lengua subalterna y que la van a tener como parte de esta clase. Por un lado, los estudios postcoloniales, a pesar de su nombre y de sus buenas intenciones, están escritos y publicados en lenguas hegemónicas, o sea, en inglés y en francés. Y eso ya les impone un límite a su carácter insurgente. O sea, escribir en español y en portugués y hacer llegar la teorización, ¿no?, de quienes hemos pensado desde el sur es mucho más difícil. Las lenguas, la teoría, los conceptos, las categorías escritas en inglés y en francés viajan solas, o sea, tienen transporte propio. Cuando escribimos y miramos el mundo desde las lenguas no hegemónicas, el esfuerzo para decir teorizamos desde acá es mucho más fuerte, es un esfuerzo mucho mayor. Entonces, la teoría postcolonial está mayormente escrita en las lenguas de los países dominadores, de los países colonizadores. Y el otro tema es que en nuestro mundo, en nuestro ambiente latinoamericano, como en otros mundos también, claro que sí, pero poco revelado por los escritos de los autores canónicos del campo postcolonial, y quizás más respetado, no lo sé, habría que indagarlo, es una pregunta posible, ¿no?, por los autores latinoamericanos, que tenemos una supuesta
independencia más antigua, una fallada independencia criolla, ¿no? O sea, una capitulada, una fracasada independencia criolla. El sujeto fundador de nuestras repúblicas es un sujeto inseguro en todos sus aspectos, en el aspecto racial, en el aspecto sexual y hasta como en el aspecto humano. Por eso digo que el sujeto criollo es un sujeto racista, misógino, homofóbico y especista. Es el que hace las domas y mata a los caballos, patea a los perros en la calle, en fin, quema gatos y industrializa vacas. Entonces, ese sujeto criollo es un sujeto inseguro de las repúblicas criollas y es el sujeto vencedor en la gesta independentista. Entonces, por eso podemos decir que nuestras gestas independentistas son incompletas y en todas ha ganado la facción continuista con relación a la fase colonial. Pero en ese gran contexto de 200 años, donde muchos pueblos indígenas, justamente cuando se instala esa independencia vencida, esa república fallada desde su fundación, esa república criolla, que quiere decir medio blanca, semiblanca, blancoide, cuando se instalan esas repúblicas, lo que sucede es que muchos pueblos indígenas se ocultan, se esconden, se meten en un pliegue y pasan a decir, no somos indios, somos campesinos, somos pastores, en fin, se travisten de algo palatable, digerible por esas repúblicas criollas. Y también surgen ahí pueblos a los que les llamo en la entrevista que van a ver, pueblos con el ombligo adentro, o sea, pueblos que viven a puerta semicerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Son pueblos que tienen una interlocución interna, un debate interno, cosas que hablan entre sí y cosas que hablan con el mundo del blanco, con el mundo republicano, con el mundo criollo, hacia afuera. Y lo que yo he visto como antropóloga es que ese límite ahí, esa diferencia es muy bien cuidada. O sea, la interlocución con una gran cantidad de pueblos en América Latina, inclusive por parte del antropólogo, es muy difícil y muy lenta, porque ahí hay claramente una frontera entre lo que la gente puede hablar entre sí y lo que la gente puede hablar con ese otro letal que ha constituido el Estado, que fue el constructor de nuestros estados republicanos. Entonces, esto es lo que pienso en voz alta, como acostumbro a hacer, y es sobre lo que hablo en la entrevista que van a ver.